Bueno, vamos a arrancar hoy. ¿Cómo están? Perdón la demora en subir el video. Tuve una semana complicada, pero bueno, esta semana lo vamos a subir. Vamos a retomar un poquito desde donde lo dejamos la otra vez. Sí, vamos a ver un poquito la aplicación que tenemos y la API que tenemos y vamos a tratar de alguna manera, profundizar los contenidos esta clase, ¿sí? Vamos a correrla un poco para ver qué teníamos, qué es lo que hay acá y asegurarnos que ande también. Bueno, ahí está corriendo. Cuando termina de correr se levanta Swagger, como veremos acá. Y si yo lo pruebo, vamos a ver que obtenemos una lista de experiencias. ¿Que de dónde vienen? Bueno, estas experiencias vienen del repositorio, que acá hice una lista estática. Bueno, no, perdón, hice un constructor. En el constructor hice un objetito que tiene la lista de experiencias. Acá está. Así que bueno, y acá tenemos la instanciación de dicha clase para poder acceder al método, en verdad no al método, sino a la propiedad de experiencias que tiene dicha clase, ¿no? Experiencia repository, como estamos viendo acá. La clase tiene esta propiedad, experiences, que al ser instanciada a través del método constructor, esta propiedad se le asigna una lista con estos tres elementos y por lo tanto en el controlador a la hora de instanciar dicha clase, yo tengo disponible por lo tanto la propiedad perteneciente a la clase que fue instanciada con los valores acá arriba, ¿sí? Ya van a ver que esto es totalmente de prueba y demo y vamos a ir de a poco y reemplazando estos mecanismos caseros, rústicos y digamos no reales a la hora de trabajar por cosas que sí se usan y que tienen un porqué, que ya lo vamos a ir analizando. Pero por ahora vamos a dejar el repositorio como está, no lo vamos a tocar. Quiero meterme un poco en lo que son las requests y las responses. Pero para eso vamos a hacer un poquito de repaso y vamos a ir un poco a la teoría, a la pizarra. Bueno, vamos a mezclar un poco de pizarra y un poco de código. Entonces, como verán acá, hasta acá todo esto ya lo vimos, ya lo saben. Si probamos traen, ya es lo que acabamos de explicar. Nada nuevo. Ahora, si yo ejecuto una request a través del execute, yo acá, lo voy a hacer de vuelta el paso porque lo hice medio rápido, puse inspeccionar. Y acá me fui a red, dependiendo si tienen Chrome, aparece red, network, y generalmente este loguito de acá, red, se van hasta red. ¿Qué es esto? Esto es un inspector de todas las requests que salen desde nuestro navegador, desde esta ventana. Bueno, no necesariamente la ventana, sino el dominio, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, todas las requests que salen de nuestro navegador, que salgan por esta ventana, van a ser capturadas por esta terminal, ¿sí? Y bueno, acá hay cositas que podemos sacar, poner. Yo cliqué esto de acá, fetch XHR. Esto tiene que ver con ricos que van y vienen con información, porque hay otras ricos que vienen con estilos y demás, imágenes multimedia, que son ricos automáticas, o que se hacen de manera, digamos, que el navegador las triggerea, las dispara de manera automática para traer estilos y demás. Entonces, esta es la que tiene, digamos, el fetch XHR son ricos que son hechas, digamos, más relacionadas con la obtención de información que se hace contra el backend. Entonces, si la cliquean acá, le va a limpiar alguna basura que por ahí venga, que no nos interesa. Bueno, entonces, si yo quiero ejecutar una request, van a ver, y la ejecuto, si la cliqueo, me aparece una serie de información acá. Me aparece la request como tal, acá. Me aparece el tiempo que duró la request, 40 milisegundos. Y acá van a aparecer las etapas. Bueno, generalmente no se mete mucho en eso, pero ahí está. Y si se fijan, van a ver que en la respuesta de la request van a ver que está la información que nosotros mandábamos. ¿Se acuerdan que si vamos al endpoint en cuestión, este de acá arriba, nosotros estamos mandando una lista de experiencias dentro de un OK? Y que son las tres que estaban creadas en el constructor que vimos hoy más tempranito. Así que, bueno, eso es la respuesta. Y si se fijan en la solapa de encabezados, acá está todo medio mezclado, pero bueno, básicamente el general es, digamos, una especie de resumen. Los encabezados de la respuesta tienen que ver con información de la respuesta y esto tiene que ver con información de la request. Ya nos vamos a meter un poco en esto, pero ahora quiero que se queden hasta ahí. Esto es un resumen que tiene cosas, las dos cosas, de la request y la response. Esto es de la respuesta, de la response, lo que viene del servidor sería. Y esto es lo que sale del navegador, ¿sí? Esto es lo que sale del navegador, es la request.
Ahora vamos a ir a la pizarra un poco y vamos a ir metiéndonos un poco, disgregando un poco esta situación. Entonces, vamos a la pizarra. Esto, si hay cosas que no quedan claras y demás, puedo llegar a hacer un video plus, tipo entre video y video, para explicar a un conjunto de preguntas y póngalo en los comentarios. Si yo lo voy avanzando, no es tan fácil como dar clase interactivo esto porque, bueno, no me doy cuenta de sus caras y no puedo reaccionar a eso. Pero bueno, tratemos de poner los comentarios, de esa manera vamos de a poco contribuyendo. ¿Sí? Bueno, entonces ahora yo voy a hacer la clase 3 acá. Esto yo cuando termine el curso voy a poner la pizarra, el link de la pizarra en todos los videos. Sí, pero bueno, todavía no lo puedo poner porque no, yo no tengo la suscripción de Scalidro, entonces esto yo lo puedo guardar en archivo local nomás. Entonces, ese es el inconveniente. Bueno, ok, vamos a proceder a meternos un poco en teoría, para poder ir avanzando sobre estos temas. Lo ubicamos acá, ahí está, clase 3. Bien, perfecto. Entonces, nosotros acá tenemos que tener en claro que en una API, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto más atrás, pero en una API tenemos sí o sí, o sea, podemos tener una serie de capas debajo, pero algo que tiene que tener toda API es una capa de controladores, ¿sí? Eh, una capa de controllers que está compuesta por endpoints, ¿sí? Esta capa está compuesta por muchos endpoints. Entonces, endpoints. Al menos uno tiene que tener. Ahora, cuando yo tengo un endpoint, lo que yo voy a recibir del lado del cliente, o sea, en este caso el navegador, lo que yo voy a recibir es, mi aplicación va a funcionar si a mí me mandan una request, una solicitud, ¿sí? Nosotros le decimos request, es la traducción literal de solicitud en inglés. Y el servidor, después de procesar dicha request, va a devolver una response. Estos dos mensajes, porque no dejan de ser mensajes, que digamos, se empaquetan en la red y a través de diferentes mecanismos que no nos interesan, son mensajes con información y tienen ambos de estructuras muy similares, pero con sus diferencias también. Y son estructuras específicas, son estructuras propias del protocolo de comunicación HTTP. Son estructuras que tienen un estándar, no es información random, ¿sí? Es información estándar. Entonces, vamos a analizar un poco cuál es dicha estructura, para conocerla, para entenderla y también para saber con qué podemos trabajar. Porque acuérdense que la request es la que recibimos del cliente y la respuesta es la que devolvemos. Por lo tanto, la request es la que desde el servidor, desde el backend, digamos, procesamos y la respuesta es la que desde el backend creamos y mandamos. O sea, tiene todo que ver con nuestro trabajo. Bien, una request. Bien, la request tiene, digamos, una serie de estructuras. Está compuesta por, digamos, em, un link, un URL, vamos a llamarle. Que el URL tiene como muchas partes, por eso yo dudé un poco porque no es tan sencillo, pero vamos a analizarlo. De hecho, vamos a copiar el URL de la request que recién hicimos, como para ejemplificarlo. Acá. Bueno, de hecho, lo voy a poner a mano porque no puedo copiar y pegar acá. Ahí. Localhost es el dominio que le asigna .NET al servidor emulado en nuestra máquina. Es un servidor que está corriendo dentro de la PC donde estoy grabando este video. En este caso le asigna un puerto que es 7188. Esto puede variar y se puede cambiar también. Y después, esto que está acá, esta parte del URL, le decimos ruta, ¿sí? Esto le decimos root.
Después, hay en algunos URLs que yo puedo, de hecho vamos a probar el de abajo, déjenme fijarme bien. Miren, vamos a probar el de abajo y se los voy a mostrar. Si yo pruebo este de acá, bien, vamos a limpiar acá para que ejecuto esto. Acá está la request. Fíjense que después del URL continúo la ruta con el parámetro de búsqueda que yo le puse acá, ¿sí? Y eso tiene que ver porque ya está especificado acá, de hecho, en la documentación de Swagger. El parámetro de búsqueda continúa en la URL de la request. Entonces, por ruta, yo puedo incorporar ruta, digamos, propia del endpoint y también datos, que ya lo vamos a ver. Pero bueno, acá lo vamos a dejar. Y después hay algunas requests que a veces, no sé si lo ven en los navegadores y más, les sigo un signo de pregunta. Cuando les sigo un signo de pregunta, es muy probable que se refiera a esto de acá. Si le sigue un signo de pregunta, es muy probable que se refiera a que va a venir una query, que es un parámetro que tiene un nombre, por ejemplo, podría llamarse ID. Después va a venir un igual y después va a venir un valor, ¿sí? Esto que está acá, todo lo que viene después del signo de pregunta, se llama query. Forma parte del URL, pero está al final de la ruta. Viene después del signo de pregunta, ¿sí? Que es el separador. Después, entre parámetro y parámetro del query, creo que no me estoy totalmente seguro. Después lo voy a fijar y se los digo bien. Eh, em, entonces, hasta ahí, esto se lo digo para el video que viene, porque si no nos vamos a marear. Ahora bien, esto, lo que viene de este lado, es una query. Pero por otro lado, nosotros tenemos también otras cosas que están por fuera de la ruta. Del URL, perdón. Entonces, para arrancar, una request tiene un URL y que tiene esa, podríamos decir, esa estructura. Esto que está acá arriba, esta subparte, de hecho, se le dice, esta de acá, dominio, porque es el dominio del servidor. Es el dominio común a todas las requests que se dan contra ese servidor, ¿sí? Y a veces la ruta también se le suele decir a partir de desde que termina el dominio. Eso es indistinto. Pero bueno, está bueno que sepan que se le dice a ambas cosas. La ruta se le puede decir a esta parte que está después de que termine el dominio, o puede decirse también de manera general a todo. Bien, ahora bien, la otra parte de la request son dos más. Tenemos por un lado la URL, después por otro lado tenemos los headers y por último tenemos una sección que es una bolsa de gato que es el body. El body puede ir cualquier cosa, ¿sí? Esto es una especie de espacio binario, espacio que puede recibir información en diferentes tipos de datos. Binario, JSON, eh, tipos de datos. Ahora bien, el tipo de dato está definido, que va a tener el body está definido por un header. ¿Y qué es el header? El header es un diccionario, así que si están familiarizados en programación, el diccionario se refiere a un conjunto de elementos, pares, clave, valor, o sea, son elementos que tienen dos secciones cada elemento. Por un lado la clave y por otro lado el valor. Se suele simbolizar con unas llaves, apertura y cierre, y acá dentro iría el conjunto de pares clave valor. Para que se entienda, por ejemplo, sería uno muy conocido, el HTTP. Esto sería una clave y acá iría un valor, por ejemplo, un get. ¿Sí? Esto es un header importantísimo, ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero bueno, este es un header. Ahora bien, después hay otros headers, como por ejemplo el content type. De hecho, vamos a verlo desde acá, para no marear. ¿Vieron que decía encabezados? Yo le digo header, porque en inglés dice header, esto está en español acá. Y es esto, es header, ¿no? Header de la request sería esto. Entonces, fíjense que acá hay un montón de headers. Em,
Y bueno, de hecho está, bueno, esto es de la response acá, no hay uno asociado a la request, pero bueno, entonces esperen que lo voy a borrar porque en eso me estaba equivocando. Esto es de la response, no de la request. Bien, entonces acá los encabezados de la solicitud tenemos un montón. Hay muchos que son por defecto y hay otros que se pueden añadir custom, ¿sí? Hay muchos de hecho que ni siquiera, de hecho, fíjense que nosotros no planeamos nada, esto está hecho en el backend. O sea, la request la recibe el backend, pero digamos, nosotros recibimos solamente, o sea, no usamos ninguno de todos estos, de hecho, en cuestión, en este me pone en cuestión. Pero muchos de esos headers vienen automáticamente a través del navegador. Por ejemplo, este de acá, User Agent, nos trae información del navegador. Después, este de acá, Sec UI Platform, trae información del sistema operativo en el que interpreta que está corriendo. Y así un montón de cosas. Se pueden hacer muchas cosas relacionadas a responsive o medidas de traqueo y demás acá. No nos vamos a meter en esa, pero hay mucha información útil. Y ahí ven acá hay otra que está bueno también que referer es el dominio del cual nace la request. O sea, quién la dirige. En este caso, fíjense que es el Swagger, ¿sí? Eso también está bueno, se pueden hacer muchas cosas en seguridad relacionadas a eso, pero no nos vamos a meter en este curso, no es el objetivo hablar de seguridad, aunque es útil entender que hay mucha información muy útil en la solicitud, ¿sí? En los encabezados de la request, perdón. Bueno, header de la request, era mismo. Se suele decir header, la verdad, encabezado porque ello me está traduciendo de manera literal todo. Bueno, hay muchos más, este me quería quedar con este, que es como el más importante, de la request. Ahora, la response es muy similar, la verdad que son similares, no nos vamos a marear. Pero a diferencia de la response no tiene URL. ¿Por qué no tiene URL? Porque yo no estoy devolviendo una request. El servidor ya sabe de dónde vino, le está respondiendo de dónde vino, por lo tanto no necesita una URL a quien pegar, ya sabe. Por lo tanto, además, digamos, no tiene ninguna información útil dicho dominio al quien le responde. Ya lo sabe por IP y se lo tira a esa IP y listo. Entonces, no nos interesa eso. Tiene, digamos, la response no tiene URL, por lo tanto, lo que sí tiene son headers. Y sí también tiene body. Que ojo, tanto en la request como en la response, el body a veces se llama distinto. Se llama a veces content, a veces se llama payload. Depende del navegador, depende de la bibliografía. O bueno, la traducción es literal de esto, ¿no? Que puede ser a veces en el navegador de Edge, de hecho, te dice directamente respuesta. Esto se llamaba distinto antes, ¿eh? Esto ha cambiado ahora. Pero fíjate que te dice directamente respuesta. Acá de hecho hay algunas cuantas respuestas. A ver, vamos a ejecutar una de estas. Eh, bueno, acá me trae una lista vacía. Eh, acá. Acá tenemos un poquito más de información interesante. Fíjense que dice respuesta, eso también dependiendo de cómo le digo, pero en el término técnico es body content o payload. Lo voy a poner igual en traducción, puede ser que lo vean como respuesta. Pero esto hace referencia a la segunda sección, digamos en este caso, de la response, que es el body content o payload, ¿sí? Que es esta sección que permite muchos tipos de información. Porque los headers es solo texto, digamos, tipos de datos. Y también es muy espacioso, o sea, permite grandes tipos de datos con mucha carga de memoria también. El header tiene sus limitaciones. Entonces, los header acá, por ejemplo, vamos a ver que hay uno que es muy conocido, que es status code, que es el que nos indica a través de números que tienen un código el estado de éxito, ¿sí? Todos aquellos números que están en la gama de los 200 se refiere a éxito. Todos aquellos números que están en la gama de los 300 se refieren a respuestas múltiples. No es muy común esto, en los 300. O sea, hay múltiples respuestas posibles. Eh, y acá, lo de los 400 se refiere a error del cliente, es decir, bad request, request errónea. Y
todos los del 500 se refieren a servidor, error de servidor, ¿sí? O sea, error del backend. Es decir, los 400 es me hiciste una mala request y los 500 son no te sé no estoy teniendo problemas para responderte, no estoy pudiendo responderte bien, estoy fallando a la hora de responderte. Es decir, el 500 es culpa del servidor, el 400 es culpa del cliente. Bueno, eso sería como un resumen muy grotesco. Em, Hay muchos 200, muchos 300, muchos 400 con específicos. O sea, el 200 es el genérico, o sea, el 100 es genérico sería. Por ejemplo, 201, 204 son los más conocidos, el 349 bastante conocido también, el 404, no sé si miran el famoso 404 not found, bueno, es una request errónea porque la request a la que le estoy haciendo es un recurso que no existe. Entonces, not found es un 404, es un status quo específico de la gama de 400 que se refieren a que la request está mal porque está yendo a un lugar que no existe. Por eso 404. Y así hay muchos. Y eso se googlea, se busca y se hace de acuerdo a eso. Como verán, nosotros qué tipo de de response estamos recibiendo. Estamos recibiendo, si lo vamos en encabezado, código de estado, status code, es un encabezado de la response. Y de hecho, si lo buscamos en la response, acá no aparecen todos porque están como resumidos acá arriba. Pero esto es un encabezado de la response. Y nos dice que es 200. ¿Por qué es 200? Porque nosotros se lo establecemos con el OK. El OK es de hecho te lo dice acá create an OK object result that produces a status code 200 OK response, ¿sí? O sea, es una entrega un status code 200 en la response. Eso lo hace el OK. Lo hace .NET por nosotros, ¿sí? Pero bueno, es muy importante eso. Conocer un poco los diferentes status code que hay para la hora de buscar métodos que nos den status code correspondientes a lo que nosotros queremos entregar. Bueno, por lo pronto tenemos entonces entendido un poco de qué va esto. Pero quiero que nos metamos un poquito en un header de la request y así hacemos un poquito de código, así no nos aburrimos ni ustedes ni yo, que son los diferentes tipos de HBR que hay. O sea, este header de la request tiene múltiples valores posibles. Como verán nosotros en las que hicimos, van a ver que ambas son get, ¿sí? Método de la solicitud, ¿sí? Que de hecho acá está el header, acá encabezado de solicitud. El método de la solicitud en este resumen de acá arriba que yo le decía, dice que es get, ¿sí? En ambos. El get es un valor posible que se refiere a la obtención de información, ¿sí? Es decir, que el servidor entrega información. Entonces esto podríamos llamar, vamos a dejar así. Bueno, no, vamos a verlo del lado de la request, que sería mm, búsqueda de información. Después hay otros, como por ejemplo el post, que es la creación de un recurso, que no necesariamente, bueno, vamos a dejar así, una creación de algo, ¿no? Creación de un recurso. Después tenemos el put, que es la modificación total de un recurso, o sea, lo piso enteramente, lo modifico por completo, modificación total. Después, voy a ponerlo acá arriba porque no me va a entrar, pero no es porque sea más importante. De hecho es bastante raro este, pero hay mucho más. Yo voy a dar 5 que son los más conocidos, o 6 creo. Bueno, no sé, ahí vemos. Y hay muchos más, muchos más. El patch, que es la actualización, o sea, la modificación parcial, es decir, yo quiero modificar solo una parte del recurso. No se usa tanto porque muchas veces se mal usa el put y se utiliza la modificación total, aunque no sea total, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Y el otro que me estaba faltando es el delete, ¿sí? La eliminación de un recurso. Después hay uno que se llama options, que es para otra cosa de configuración, pero bueno, ya fue. No es tan importante. Y después hay muchos más. Después los otros sí son raros. Esto ya cubre lo más importante. Bueno, entonces, como verán, estos status code son distintos para cada, digamos, o sea, es requerido. Si esto es un header requerido. Y yo lo que requiero para hacer una request como mínimo es el URL completo y esperen que lo voy a correr acá un poquito porque no se ve.
Yo necesito el URL completo y un HTTP. Con eso yo puedo identificar unívocamente, es decir, de manera exacta, como si fuera la patente de un auto, ¿no? Puedo identificar exactamente eh, el, el endpoint al cual yo le quiero hacer referencia. ¿Sí? Como en el caso de una patente, por ejemplo, esto sería como el país de la patente y esto sería la patente, por así decirlo, ¿sí? A grosso modo. Yo necesito saber el HTTP y la URL para poder acceder a un endpoint. No me interesa ni el nombre del método, ni los... Bueno, los parámetros, sí, son distintos. Los parámetros tampoco no necesito. Yo lo que necesito es la ruta, que está definida acá, y el HDVer. ¿Sí? La ruta está definida un poco acá arriba, como verán, y un poco acá. Ya nos vamos a meter un poco en esa. Pero ahora lo que quiero que sepamos es eso, ¿sí? Que un endpoint se distingue de manera unívoca por su ruta y su HTTP verb, que son los que hablamos recién. Entonces, para completar y para hacer algunas cositas más también, de paso vamos programando, em, vamos a hacer un endpoint más, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, acá vamos a hacer un HTTP post. Vamos a... ¿Qué era el post? ¿Se acuerdan? El post es para la creación de un recurso, ¿sí? Entonces, acá podríamos tranquilamente poner add experience. Este nombre, como les digo, no es un nombre que sea importante a la hora de llamarlo, porque no se llama con el nombre del método, pero tiene que ver más que nada con tiene que ver más que nada con digamos la ruta y el HDR, ¿sí? Pero esto tiene más que ver con nada con la comprensión lectora del código, ¿no? Yo lo agarro, lo miro, lo entiendo, sé a qué se refiere. Más que nada es por eso el nombre, ¿no? Y es importante también que esté, porque si no, no anda. Entonces, bueno, acá vamos a proceder a hacer nuestro parent repository. Lo instanciamos. Asignamos. Y, eh, y retornar un OK con todas las experiencias. Pero yo quería, o sea, antes de retornar el OK, yo tengo que añadir la experiencia que me pasaron, que la he pedido por acá. ¿Y por dónde viene esta? Bueno, la voy a pedir y para saber, acuérdense, hay tres lugares que yo puedo recibir una información por la request en base a todo lo que estuvimos hablando hoy. Los tres lugares son sería por ruta, como lo estuvimos pasando ahora, el parámetro de búsqueda por ruta, es decir, después de la barra, por query, que es esto que viene después si me pregunta, que lo vamos a probar hoy, y por body, que tiene que ver que venga acá, por body. Y después el cuarto lugar no es tan común, aunque a veces que se usa para cosas de autenticación y demás, es con headers custom. O sea, yo creo un header que es custom y lo pido por ahí. Esto se usa específicamente no para es para cosas de autenticación o para parámetros de, no sé, de configuración y demás. Se puede usar para cualquier cosa, pero no se suele usar para pasar información. Excepto, ya le digo, en casos muy, muy puntuales. El body hay que tener la particularidad de que no se puede usar en gets. ¿Sí? No se puede usar en requests de tipo get. Entonces, en el caso si yo necesito información en un get, necesito pasar información a request, la tengo que pasar en ese caso sí o sí por query. ¿Sí? Más o menos el estándar que usted tiene que usar es por ruta para parámetros individuales y cortos, para cortos de contenido, digamos que no sea un libro, e individuales, porque si no va a ensuciar mucho el URL, porque acuérdense que por ruta se ponen en el URL. eh, y query, si bien va al final de URL, es como un poco menos importante, entonces acá podemos recibir objetos. Es para objetos. Generalmente se usa el body, excepto en el caso de los get. O sea, es para objetos con, que necesito recibir objetos, digamos, desde al backend para poder procesar la request.
pero esos objetos tienen que venir, digamos, en caso de que no sea, en el caso de que sea get, porque si no es get, es preferible usar el body, ¿sí? Con get. Voy a poner ahí. Bien. Entonces, ahora vamos a poner, si yo, ¿cómo le digo yo por dónde lo voy a recibir? Bueno, lo vamos a recibir en este caso from query y después vamos a profundizar en la clase que viene. Ahora no, porque si no va a ser muy largo. Entonces acá lo que yo voy a hacer es a la lista de experiencias, este, le tengo que poner acá. Si yo acá puedo poner from root, ven, from root, from query o from body. Después está el from header también, ¿no? Entonces acá este es otra cosa que no lo vamos a ver y los otros no se preocupen. Pero como verán, tienen las cuatro opciones que acabamos de dar. From query, from root, from header y from body. Entonces ahí le indican por dónde viene ese objeto experience. Ahora nosotros vamos a usar from body, que es lo más adecuado para este caso puntual. Y ahora lo que voy a hacer es añadir a mi experiences to add y le añado la experience, esta de acá. Y ahora retorno la experience. Entonces, o sea, a la hora, si yo añado una experience, lo que hace este endpoint es, en teoría, crea, asigna crea una lista con todas las experiences y le añade la que yo acabo de crear y retorna el objeto múltiple completo. Vamos a probar. Fíjense que como lo pinta distinto, porque acá te dice que color HDR es post, entonces lo pone acá. Si yo lo pruebo, acá me va a decir, como verán, me pone title, description, string, summary. Me pasa, si yo acá le pongo title, hola, description, hola, 2. Y acá no pongo nada, ejecuto, van a ver que yo recibo los 4. ¿Sí? Acá es como que se creó. Pero me parece que no se creó. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto el get de todos, no tengo todas, tengo solo las 3 originales. ¿Por qué es esto? Bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Se los dejo de tarea para que lo vayan analizando. Es bastante fácil igual. Pero lo vayan mirando un poco. Y en la clase que viene vamos a intentar que empezar a manejarnos con un solo elemento múltiple que almacene todo y no andar jugando con tantos distintos, ¿sí? Bueno, nos vemos en la clase que viene y vamos a empezar a hacer las cosas un poco mejor en la clase que viene con el código. Un abrazo y hasta la próxima.